Primero, pues Rainer va a hacer una presentación del arte de negociar y al finalizar, pues vamos a hacer algunas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos. Entonces, Rainer, sin más preámbulos, bienvenido a Charlas Massive. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Ahí me oyen bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces yo nunca he sido profesor, así que tendrán ahí paciencia, pero bueno, me pidieron que les hiciera una charlita de este tema que me parece bien interesante. Entonces preparé acá unos slides súper sencillos, como para que tengamos ahí en cuenta esta media horita y muy rápido. Y ahí todos ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí la vemos. Listo. Sí, está bien. Entonces, bueno, entonces el tema de hoy es básicamente negociación. Vamos a hacer, como les digo, algo muy sencillo, una introducción muy sencilla con una definición, unos tipos de negociación y una preparación de la negociación. Pues yo sé que todos están ahí esperando por las preguntas que me hacía Laura de un tema, mejor dicho, como si la negociación fuera un tema mágico y que uno tuviera ases bajo la manga para siempre ganárselas y demás, pero acá yo creo que es una visión un poquito diferente. Entonces, pues arranco con algo muy sencillo, o dándoles un poquito de contexto. Yo hice un curso de negociación en la Universidad de Stanford ya hace más o menos unos 9 años. Y para mí fue un poquito sorpresa porque uno siente que le van a ir a enseñar a uno sacar más plata siempre de todo y el approach es un poco diferente. Entonces, arranco con algo muy sencillo y es realmente qué es la definición de negociar o de negociación. Y ahí lo leo tal cual, es comercial y tratar o discutir un asunto para procurar su mejor logro. Como se dan cuenta, acá no están hablando de que el logro tiene que ser de plata o que tiene que ser algo en específico, es simplemente cuando uno trata con alguien, ¿cierto? Uno trata de tener un mejor logro. Entonces, ahora sí arranquemos con la introducción y arranco con esta frase. En la vida todo es una negociación, absolutamente todo, no solamente cuando nosotros estamos negociando el precio de el arriendo de un apartamento, cuando estamos negociando la venta de un carro o un sueldo o cualquiera de esas cosas, no, realmente todo lo que uno interactúa en la vida, ¿cierto? Tanto en el ámbito personal como en el profesional, siempre que nosotros tenemos una interacción con una otra persona, algo estamos negociando. Entonces, ese proceso de negociación arranca desde que uno es niño. Entonces, no sé hasta dónde le llega la memoria a uno, pero cuando uno tiene 4 o 5 años que se empieza a acordar de las cosas, pues uno negociaba con los papás si se podía comer un dulce o los niños hoy en día negocian con uno si se pueden comer un dulce o no. Y entonces uno les puede pedir algo a cambio o no les puede pedir algo a cambio. Y así es con todos. Siempre o usualmente que nosotros estamos interactuando con otra persona, algo estamos negociando. Entonces, esa negociación puede tener, digamos, objetivos diferentes. O sea, esa negociación para una persona puede ser mucho más importante el resultado que para otra persona. Entonces vuelvo al ejemplo que les estaba poniendo de un niño pequeño. Un niño pequeño, no sé, comerse un helado tiene una importancia mucho más alta que uno darle o no el helado a cambio de un besito o de una sonrisa o lo que sea. Entonces, cuando uno ya se pone a, digamos, a ver en la negociación qué tipos de negociación hay. Hay negociaciones de una sola transacción o hay negociaciones, digamos, de largo plazo o consecuencias duraderas. Y ahí yo hago un énfasis muy grande porque cuando uno está al frente negociando con otra persona algo, ¿cierto? Desde dónde vamos a almorzar, hasta cuánto me vas a pagar o cuánto me vas a cobrar de arriendo o cuánto cuesta el carro o lo que sea, uno lo primero que tiene que definir es, oiga, ¿qué tipo de negociación estoy trabajando? Si es que realmente es algo trascendental para lo que uno está buscando. Entonces, hay las one-way transactions que son, oiga, yo voy a interactuar con esta persona una sola vez en la vida y nunca la voy a ver más. Entonces,
el ejemplo, o sea, ¿cuánto vale mi carro? ¿Voy a vender un carro o voy a comprar un carro? Yo sé que por cada, hablemoslo en dólares, por cada dólar que yo pago de más o recibo de más o me dan de descuento, es algo que yo voy a ganar para toda la vida porque mi negocio en este caso o en este ejemplo no es vender carros. Entonces, si yo hago que esa persona me pague $1 más por mi carro, es $1 más que me meto al bolsillo. Pero ahí hay algo importante para aclarar y es en esas transacciones de una sola vía, que son de una única vez, realmente usualmente sí hay digamos, como un incentivo para que uno trate de tomar lo que uno más pueda, ¿cierto? Es decir, yo sé que por cada dólar que yo saco extra del carro, es $1 que yo me voy a meter para el bolsillo. Cosa diferente es si yo sigo interactuando con esa persona. Y entonces ahí viene algo que es ese famoso win-win. Y son las negociaciones, digamos, de largo plazo o duraderas. Cuando yo negocio con alguien y lo voy a seguir viendo, pero yo hago una negociación de que quiero agarrar lo que yo más pueda, lo único que estoy haciendo es perjudicando la relación en el largo plazo. Entonces, y eso es con todo en la vida. Si quieren, ya entramos, digamos, como a casos más específicos con ejemplos de monetarios, pero, por ejemplo, cuando uno está apenas conociendo a la pareja, ¿cierto? Uno le gusta y demás, entonces está viendo a ver si se vuelven novios o no, si la invita a salir o si lo invitan a uno a salir, etcétera. Ahí al final del día, y en esas negociaciones sutiles o digamos que uno no percibe como una negociación, que son esas relaciones que hablábamos al principio, uno trata de agarrar más, la relación usualmente no tiende a funcionar muy bien, porque se crea como una especie de asimetría. Entonces, ahí es cuando uno dice, oiga, si yo me voy a casar con alguien y casar con alguien no me estoy refiriendo solamente al tema de matrimonio, casar con alguien es cuando tenemos un cliente a largo plazo o cuando tenemos una relación a largo plazo y demás. Y yo no trato de hacer una negociación justa, y ya les explico un poco qué es esa negociación justa. La negociación hace que la otra persona en el corto plazo se dé cuenta que yo lo estoy, entre comillas, tumbando, y eso hace que la relación de negocios o de lo que negociamos para el largo plazo con esa persona no funcione. Si van teniendo preguntas, por favor, levanten la mano. Entonces, ¿qué es una negociación justa? Una negociación justa es algo que básicamente yo entrego un valor por algo y a cambio de eso me entregan a mí algo, que usualmente puede ser plata o usualmente puede ser tiempo o puede ser cosas en especie, etcétera, pero a nadie le gusta sentirse tumbado. Entonces, si en las preguntas que me mandaba Laura al principio, yo les digo algo y es, si ustedes se van a ver a la cara con esa otra persona por un tiempo, digamos que no es una sola transacción, mi recomendación es nunca traten de darle la cabeza a la otra persona. ¿Por qué? Porque al final del día eso va a perjudicar en el largo plazo mucho más de lo que uno piensa, porque la otra persona se va a sentir, entre comillas, tumbada y no va a generar confianza. Y la confianza es clave para esas relaciones duraderas. Entonces, les doy ahí ejemplos. Un sueldo. Si uno por X o Y razón, no sé, negocia un sueldo, la empresa paga un sueldo muy bajito o el empleado hace que la empresa pague un sueldo muy alto por una situación coyuntural, en el mediano y largo plazo, esa negociación va a generar una pérdida de confianza entre las dos partes cuando fue muy asimétrica. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, alguien me da información y se necesita un cargo específico y entonces yo cobro mucho para ese cargo, créanme que en el mediano y largo plazo, a no ser de que mi trabajo justifique ese valor, voy a tener ahí algo que al jefe le va a estar sonando todo el tiempo y es, oiga, yo no sé quiéncito es, a parecer muy costoso, ¿cierto? O viceversa.
Si yo logro negociar un sueldo que es muy bajo y esa persona ve que da un valor alto o el jefe da un valor alto, etcétera, y eso no se reconoce, pues se va a generar como esa pérdida de confianza. Ahora, en un punto que voy a tocar más adelante en el siguiente slide es tener la información. No necesariamente uno tiene una información perfecta para hacer la negociación más justa posible, pero debería ser algo equilibrado. Y en las negociaciones de una sola transacción, cuando uno agarra demasiado, ya la otra persona se puede ver es estafada, ¿cierto? Entonces, supongan que yo estoy vendiendo un carro y ese carro está, uno sabe que tiene problemas en el motor y igual lo vende como si no estuviera pasando nada. Para no meternos acá en temas morales o éticos o lo que sea, pues para dejar eso de lado, yéndonos 100% al lado objetivo, uno lo que va a tener es que la otra persona dice, oiga, yo no sé quiéncito me estafó, ¿cierto? Me vendió un carro que debía haber costado muchísimo menos porque ese carro tenía este problema y este otro problema y este otro problema. Entonces, si bien uno acá, digamos, en las negociaciones de una sola transacción, uno muchas veces trata de ganar el mayor valor posible, como les digo, oiga, si yo, por ejemplo, estoy comprando un apartamento o, no sé, que ahí tengo ejemplos ya como de la vida personal, dónde vamos a comer, etcétera, pues ahí uno podría aprovechar, digamos, esa simetría de esto es una sola vez, esto no es, digamos, como trascendental. Pero cuando yo ya estoy en negociaciones con consecuencias duraderas o de largo plazo, como negociación, un sueldo, una sociedad, un matrimonio, una relación comercial con un cliente o cosas así por el estilo, yo creo que lo importante es que ambas partes sientan que hicieron un buen negocio. Yo creo que eso es bien importante uno tener esos dos ítems a la mano. Luego ahora viene algo que es muy, muy importante y acá uno puede hablar muchísimo y es cómo hacer que una negociación sea buena, pues básicamente tener a la mano la mayor cantidad de información posible. Entonces nosotros llegamos muchas veces a las negociaciones donde un cliente, etcétera, y no tenemos toda la información. Ahora les voy a ser sincero, tener toda la información muchas veces es imposible. O sea, uno, uno no tiene todas las tarifas del mercado de todas las empresas como para uno decir, no, es que yo voy a estar acá en este punto ideal, o uno muchas veces no tiene toda la información en tiempo real de cómo está un sueldo en el mercado, o es más, esa información puede ser hay veces un poco subjetiva, pero mientras uno más información tenga sobre esa relación que uno está teniendo o esa negociación que uno está teniendo con la tercera persona, posiblemente lo va a llevar a uno a tener una negociación más exitosa. ¿Por qué? Porque al uno tener la mayor cantidad de información, uno puede hacer una negociación donde el valor de esa negociación se reparta lo más equitativamente posible. Es difícil uno decir, no, es que nos fuimos exactamente mitad del beneficio me lo llevo yo, mitad del beneficio de la otra persona. Pero sí, digamos, algo que nunca genere como una suspicacia de decir, oiga, no, es que tal persona me está tumbando o algo así por el estilo. Entonces, tips ahí, por ejemplo, cuando uno está negociando, por ejemplo, con clientes, lo ideal es uno poder tener información de ellos, cuánto están pagando, qué objetivos tienen, cuáles son los precios del mercado. Con esa información, uno no se va ni demasiado bajito, es decir, que yo entregué la mayoría del valor al cliente y eso me va a hacer a mí seguir pensando todo el tiempo, oiga, no, es que le vendimos muy barato, le vendimos muy barato, esto hay que renegociarlo después, ni tampoco que el cliente diga, uy, estoy esperando a que se termine el día 363 para el siguiente día ya empezar a cancelar este otro contrato porque acá me están dando muy duro en la cabeza. Y vuelve y juega, esto no solamente es una negociación con un cliente, al final del día en la vida personal, en la vida del día a día que nosotros tenemos, mientras más información, pues más
mejor es esa negociación. Entonces les voy a dar un ejemplo de algo que uno se imagina que uno no negocia absolutamente nada. Cuando uno va, por ejemplo, a un restaurante a comer, a uno le dan toda la información de los precios en una carta y uno al final del día decide si por el ambiente y la calidad de la comida y demás, uno les da el negocio o no. Entonces, esa negociación es, yo te doy acá un sitio, un producto y unos precios y decide usted si me lo paga o no. ¿Cómo se sentirían ustedes si van a un restaurante y cuando van a pagar los precios son diferentes a los que están en la carta? O que seguramente le ha pasado a uno, si uno va y la comida era maluquísima, uno dice, uy, yo no vuelvo acá porque por ese precio yo no voy a pagar este tipo de comida. Entonces, en resumen, cuando uno habla de negociación, yo no creo que hayan temas como haces bajo la manga o una forma de uno decirle algo a alguien para convencerlo de que las cosas sí se deberían hacer de esa forma o no, sino que uno debería realmente tratar de hacer las negociaciones de la forma más equitativa posible cuando son negociaciones de largo plazo y si son negociaciones de una sola vez, que son realmente pocas en la vida, porque en el ejemplo del restaurante, pues uno lo que quiere es que le sigan yendo al restaurante de forma continua, pero si fuera una negociación de una sola vez, nunca cruzar la línea de que la otra persona sienta que uno le sacó más de la cuenta por lo que estaba uno haciendo la transacción. Y para eso yo creo que cuando uno llega a una negociación sin nada de información, se presta para malos entendidos. Mientras que cuando uno tiene realmente más información de mercado, uno sabe cuánto valen, no sé, los apartamentos en cierta zona o cuánto vale más o menos el metro cuadrado en cierta forma, uno se va tranquilo a negociar porque uno sabe más o menos cuánto es el rango. Pero si uno va a vender un apartamento o alquilar un apartamento o una vivienda y uno no tiene ni idea cuánto están pagando en la zona, pues al final del día eso le genera a uno una incertidumbre todo el tiempo de saber, oiga, hice una buena negociación, no hice una buena negociación, sobre qué base estoy pidiendo yo este precio o cobrando yo este precio. Y lo mismo es para la mayoría de las relaciones, digamos, o las interacciones que uno tiene con las personas en la vida. Eso era, esto era básicamente un hiper resumen de 4 slides de, de un par de semanas allá en el curso. Eh, pero ahora sí, si quieren, hagamos preguntas. Yo sé que Laura tenía unas preguntas ahí preparadas, etcétera, y pues tenemos todavía 10 minuticos para que interactuemos y hagamos preguntas y demás. Listo, muchísimas gracias, Rainer, A de verdad, ustedes. por tomarte el tiempo de hacer las presentaciones y por este espacio que nos estás brindando. Entonces, pues primero, junto con el equipo, realizamos estas preguntas y creo que nos quedan como pendientes unas pocas. La primera, pues, que te quisiéramos hacer es, como, ¿qué habilidades consideras imprescindibles para ser un buen negociador? Como, ¿cuáles no son, en ese sentido, ese juego de palabras, cuáles no son negociables para que uno pueda hacer? Bueno, entonces, a ver, yo creería que la habilidad principal es tratar de ponerse en los pantalones del otro lado, ¿cierto? Si estamos hablando de esas relaciones de largo plazo. Para uno ponerse en los pantalones de la otra persona, debería conocer lo más de ese lado posible, ¿cierto? Entonces, cuando digo ponerse en los pantalones o el sombrero de la otra persona es, llamémoslo con un cliente. Si yo realmente al ponerme el sombrero del cliente siento que estoy pagando caro o barato o sé cuánto está pagando él en este momento o cuánto estaría dispuesto a pagar y demás, creo que la negociación se vuelve una negociación mucho más fluida y más tranquila. Entonces, ahí la pregunta es un poco tricky porque yo no estoy seguro que sea algo como de habilidad, sino más bien como de disciplina. Trato de conocer lo máximo que hay en el otro lado para que la negociación sea lo más tranquila posible. Ahora, cuando nosotros le estamos vendiendo a un cliente, listo, tenemos algo de información de mercado, tenemos algo de precios de mercado, etcétera, y eso nos ayuda a hacer una buena negociación. Pero cuando, por ejemplo, estamos negociando algo de nuestras vidas personales,
Pongamos otra vez el ejemplo del carro. Si yo me meto antes a la revista Motor o a Mercado Libre, miro más o menos cuánto están los carros, etcétera, y entonces este carro vale $100 y yo sé que me están ofreciendo 99 o yo estoy pidiendo 101, pues al final del día yo sé que estamos negociando sobre algo más o menos razonable. El rollo es cuando efectivamente no hay nada de información, no hubo como esa disciplina de preparar la negociación con cierta antelación y entonces las negociaciones se vuelven sentimentales. Y no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno negocia efectivamente con alguien que uno dice, pero ¿por qué está pidiendo tanto si ese carro ya está muy viejito? O sea, entonces se vuelve como un poquito como frustrante porque no hay algo, no hay un sustento detrás de esa negociación que uno está teniendo. Y en la vida personal es lo mismo. No sé, todos ustedes se acordarán cuando negociaban con los papás una salida hasta una hora o lo que sea, que al final del día uno no entendía por qué le decían que sí o que no, o cuando uno era niño. Al final es, mientras uno realmente se pueda poner en los pantalones de la otra persona y trate de tener algo que sea razonablemente equitativo, yo creo que ahí hay una buena negociación usualmente. Muchas gracias. Ahora, Jess. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues aquí pensando que como cualquier lado de la vida, no todo de pronto es color rosa. Quisiéramos saber, por ejemplo, en situaciones de conflicto durante una negociación, como qué sería recomendable tener en cuenta. Ok. Miren, yo creo que negociar uno bravo es el peor error que uno puede hacer, ¿cierto? Porque entonces esa parte que uno trata de aterrizar las cosas, y no sé si esa fue exactamente la pregunta tuya, pero cuando uno trata de llevar las cosas a un plano objetivo o lo más objetivo posible, pero uno se exalta o cosas así por el estilo, usualmente uno se vuelve subjetivo. Es decir, para uno ya no, la mente humana ya no empieza como a mirar las cosas de una forma como racional, sino que ya se vuelve sentimental, uno se vuelve uno se vuelve muy subjetivo y cuando las cosas se vuelven muy subjetivas, el valor para las partes es realmente muy diferente, ¿cierto? Si yo, no sé, en una negociación llevo las cosas a un ámbito personal o groseras o algo así por el estilo, a la otra persona le deja de importar si la negociación es equitativa o es buena o mala, porque estás pensando cómo defenderse o algo así por el estilo. Entonces, ahí el consejo es nunca negocien bravos o con afanes o cosas así por el estilo cuando hay temas, digamos, que se le están saliendo uno de control de la parte objetiva y se pasan a un plano subjetivo. Eso al final del día termina siendo como una negociación dentro de la familia. Oiga, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es difícil llegar como a un acuerdo cuando uno no entiende qué es lo que está pasando en la otra persona y cuando la otra persona o uno está iracundo, pues también pierde como la visibilidad para poder hacer, digamos, como una buena negociación. Entonces, en resumen es, si la otra persona está brava o exaltada o algo así por el estilo, lo importante es calmar los ánimos, no llevarlo a temas, digamos, subjetivos y si es del caso, parar la negociación y posponerla para un tiempo después o para otro día o algo así por el estilo. Rainer, muchas gracias. Yo quisiera aterrizar un poco y quisiera empezar con lo que hablaste. A la final, nuestra vida es una constante negociación. ¿Qué nos recomendarías en Massive, en los equipos de Massive, para mejorar esa negociación que hay entre áreas, para coordinar mejor esas sinergias y esos objetivos que tenemos entre áreas para llegar a un objetivo en común? ¿Qué nos recomendarías para mejorar en esas negociaciones que siempre están en el día a día? Sí. Entonces, miren, algo que se ha tratado de hacer mucho es que los objetivos sean comunes. Lo que pasa es que efectivamente, como yo no controlo todos los procesos o esta persona no controla todos los procesos y demás, siempre van a haber pequeñas cositas que al final del día nos desalinean, ¿cierto? Puedo poner el ejemplo tal vez más visible. Pues en recursos humanos es difícil juzgar a alguien, perdón,
por cuánto es el revenue de un producto o no, ¿cierto? Que en el fondo tienen que ver porque si hacen bien su trabajo, la gente está contenta y entonces puede estar motivada y puede trabajar mejor o vender mejor, etcétera. Pero digamos que en el día a día tener esa perspectiva puede ser un poquito como difusa. Entonces, si bien al final del día en esta y en todas las empresas, pues hay objetivos comunes, es, oiga, lleguemos a unos objetivos de rentabilidad, a unos objetivos de venta que pues al final del día es para todos, porque pues, si no los alcanza, pues no hay administración, no hay recursos humanos, no hay comercial, no hay producto, etcétera. Pero cuando ya uno quita un poquito ese objetivo común que deberíamos todos tener y que creo yo que estamos inculcando bastante, yo creo que hay que tener en cuenta ya el día a día de las otras personas. Y yo creo que es ponerse en los pantalones de la otra persona, que era lo que estábamos hablando, para ver cuál es la motivación, para entender qué es eso que lo angustia o qué es eso que lo mueve o qué es eso que no está funcionando bien, que muchas veces desde el otro lado no se ve tan claro. Entonces, no sé, que, que la persona, digamos, en un producto debe entender qué está sintiendo el comercial cuando alguien tiene una llamada de un cliente diciéndole, oiga, esto no me está funcionando o sí funcionando. Pues, hombre, yo creo que la persona de producto, si bien ella no tiene contacto con el cliente, al final del día el bien común es atender al cliente para que siga siendo un cliente fiel, que fue parte de una negociación inicial donde le ofrecimos un buen servicio, etcétera. Pero yo creo que esa persona que está ahí al frente, digamos, de tratando de resolver el problema, debe ponerse en los pantalones tanto del cliente como del comercial para entender qué es lo que está pasando y viceversa también. Que la persona que está, digamos, atendiendo al cliente debe entender si la persona lo puede resolver inmediatamente o es un tema que es un poco más complejo, etcétera. Entonces yo creo que siempre tratar de ponerse los pantalones de la otra persona es lo que hace que uno efectivamente pueda tener procesos de comunicación más, yo creo que mucho más eficientes. Esa negociación interna se vuelve una negociación más de, venga, yo lo entiendo, yo le voy a tratar de dar todo lo que yo más pueda y yo lo entiendo, yo le voy a tratar de soportar en todo lo que yo más pueda. Eso es como, digamos, como el escenario ideal. Entonces yo creo que ahí cambiarse los sombreros es bien importante para que efectivamente se pueda trabajar en equipo. Cuando ya ahí se ponen dos orillas, ahí es cuando las cosas se empiezan a volver personales y ahí es donde uno debería evitar al máximo, porque cuando las cosas se vuelven personales, se vuelve como borroso el tema del cliente, que al final del día es el objetivo común. O sea, ¿para qué estamos todos acá? Pues para el cliente, ¿cierto? Pero cuando la cosa se vuelve personal, ya no es un tema del cliente. El cliente como que se vuelve un poquito borroso y es un tema de, oiga, es que este me ayuda, este no me ayuda, es que este me entiende, este no me entiende, es que este sí hizo lo que se necesitaba o este no lo hizo. Y ahí es cuando efectivamente se nos puede volver un poquito compleja la situación, y es lo que más deberíamos nosotros tratar de evitar. No sé si ahí con eso, Andrés, le respondo la pregunta. Sí, sí, este espacio siempre es supremamente breve, son solo 30 minutos, Sí. pero pues ese es el objetivo, que nosotros tengamos esa información y esa formación de valor de los expertos. Rainer, de verdad, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Próximamente vamos a estar subiendo todos estos videos. Yo creo que en 2 semanas ya tenemos todas las charlas Massive que hemos dado, así en nuestro canal de YouTube de Massive, para que podamos tener ese conocimiento, ir repasando lo que vimos con Edna, lo que vimos con María Adelaida y cada uno de estos máster que nos dan información de valor. Y próximamente les vamos a hacer llegar una pieza para todos aquellos que quieran estar en charlas Massive y compartirnos esa formación de valor a todos los Massivers. Entonces, encantadísimo, Rainer. De nuevo, muchas gracias. Un abrazo para todos. Excelente miércoles y bueno, y excelente día. Sí, mil gracias a todos ahí. Y bueno, y media horita bien cortica, pero bueno, espero que haya sido sustanciosa. Y como siempre, pues lo que necesiten, hay un chatcito y demás, con muchísimo gusto ahí. Ustedes saben que siempre las puertas están abiertas para todo. Listo.